Las bienaventuranzas, si ustedes lo quieren, son como el álbum de fotografías de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no se usan álbumes, sino archivos, pero entonces cada uno de ustedes haga la aplicación a su mente y en la fototeca de Jesús están estas 8 fotografías que nosotros debemos siempre mirar. Al que se ve en el fondo, en cada bienaventuranza, es a Jesús. Y la otra anotación que quiero hacerles es absolutamente práctica y pedagógica. Es que las bienaventuranzas debemos saberlas de memoria. Debemos quiere decir debemos. Y permítanme que se los diga de esa manera porque me parece por lo menos un poquitín escandaloso que gastemos tantas energías en enseñarles a los niños los mandamientos y no en enseñarles la nueva ley, la configuración del reino de Dios, que es lo que los hace específica y explícitamente cristianos. Es verdad que nuestros catecismos tienen la buena voluntad de enseñar los mandamientos de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, pero también es cierto que si, por ejemplo, comparamos, no igualamos, un niño católico con un niño hebreo, el niño hebreo se sabe también los mandamientos y se los sabe en hebreo, porque es parte de su aprendizaje, saber de memoria algunas partes de la Biblia. Nosotros no sabemos los mandamientos en la versión del catecismo y nos los sabemos a veces con explicación y a veces sin ella. Encuentra uno tanta ignorancia religiosa. Y sin embargo, allí no se agota la revelación sobre los comportamientos que Dios espera de nosotros para darle gloria. Porque finalmente nuestros comportamientos no son para ornato personal, sino para la gloria de Dios. Y en ese sentido, las bienaventuranzas que nos muestran los horizontes de la vida cristiana deberían ser aprendidas por todos y, repito, un verbo que ya he usado varias veces, asimiladas, hechas vida de nuestra vida. Esas son como las generalidades. Habría muchas otras, de tipo literario, de tipo espiritual, de tipo teológico, pero vamos a reservarnos esa introducción y que es suficiente, y ahora demos un paso y expongamos la primera bienaventuranza. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Cristovisión sigue acompañándote en la fe. No dejes caer esta gran obra. Necesitamos de tu ayuda. Por eso, llámanos al 747-0710 o ingresa a www.cristovision.co donaciones. Y allí podrás hacer tu valiosa donación y colaborarnos. Y recuerda, Cristovisión te acompaña. Cristovisión te acompaña. Agenda viaje apostólico de su santidad el Papa Francisco a Irak. Lunes 8 de marzo de 2021. Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Bagdad. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Pues, muy queridos hermanos, tengo para mí que la sola bienaventuranza de la pobreza nos podría ocupar muchísimos programas de estos. Y no solo nos podría ocupar muchísimos programas, sino que si la hiciéramos la única en nuestra vida, creo que con eso alcanzaríamos a captar todas las dimensiones de la vivencia del Evangelio. Como es tan importante, por eso tiene poca propaganda o mala propaganda. La traducción habitual de esta bienaventuranza es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una cierta manera de hablar de nuestra gente ha identificado la pobreza de espíritu con la falta de captación de la realidad, con la estupidez. Pues resulta que así no es. Resulta que es todo lo contrario.
Una precisión que no hace irrelevante, las traducciones son casi todas válidas, pero literalmente la bienaventuranza dice, en el griego, dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como la mayoría de ustedes sabe, por los estudios de Biblia que Dios me permitió realizar como especialización universitaria durante varios años, y por el gusto que tengo por la palabra de Dios y por la meditación de la misma, pues me he fijado mucho en estos detalles y en estos asuntos. Y hoy puedo ofrecerles una síntesis personal sencillísima. Lo que la expresión bienaventurados los pobres de espíritu o los pobres en el espíritu quiere decirnos en últimas es dichosos los que asimilan las virtudes de los pobres. Dichosos los que hacen vida de su propia vida, la sencillez, la humildad, la dependencia de Dios nuestro Señor, la certeza y la confianza en la actuación de Dios y en su providencia infinita. Bienaventurados los que tienen, los que asimilan un espíritu de pobres, un espíritu. Esto no quiere decir para nada, en el conjunto del Evangelio lo entendemos, que nuestro Señor bendiga o promueva la miseria. Tampoco quiere decir que una cierta pobreza de tipo político o sociológico sea bendecida por el Evangelio o que yo la esté predicando. Líbrenos el Señor de un equívoco como esos. Dios nuestro Señor quiere que todos crezcamos, que progresemos según lo que desde la primera página de la Biblia aparece como el plan de Dios sobre cada persona humana, y por lo tanto las situaciones de miseria en donde se pierde la dignidad de una persona o se rebaja o pierde oportunidades no son queridas por Dios. En cambio, cuando nuestro Señor a los que tiene a sus pies les dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos, presente, de ellos es el reino de los cielos, les está diciendo lo que en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, aparece como la primera bienaventuranza. Dichosos ustedes los pobres. ¿Quiénes son los pobres en ese contexto en que Jesús habla? Los pobres son unos que ustedes conocen y hasta quieren mucho. Pobre es María, pobre es José, pobres son Joaquín y Ana, pobre es Isabel, pobre es Zacarías. En fin, pobres son esos que en los albores del Nuevo Testamento, alrededor del acontecimiento de la encarnación, vivían en la situación en que vivía la mayor parte del pueblo de Dios. Es decir, había unos que se habían buscado privilegios. Hacía 300 años estaban bajo la dominación de los griegos. Muchos se habían acostumbrado a las costumbres griegos, que era la gran potencia del momento. Habían asimilado su lengua, habían asimilado sus propagandas, sus estilos de vida. Y entonces, haciendo alianzas, cualquier parecido con el presente no es solo coincidencia. Y haciendo alianzas de tipo político, comercial, tenían una vida comodona, una vida de esas pues que a uno no le importa la religión sino solo para rezar un poco y para esperar que de pronto pues si esto existe, entonces nos aseguramos pues rezando. Los profetas habían hablado mucho sobre eso, pero el corazón humano a veces se aprisiona en su propio yo y lo único que quiere es con codicia vivir bien sin importarse de los demás y sobre todo sin una religión pura y sincera ante Dios nuestro Señor, como tratando a Dios como si fuera una idea o una cosa o algo para la vida privada, como quieren hoy en día algunos. Pues bien, los pobres eran los que no vivían en ese mundillo, en el mundillo del chisme, de los comentarios, de las alianzas, del tráfico de influencias, y por lo tanto, pues un poco aislados de todo eso, hacían lo que todo el mundo hace: vivir de su profesión, luchar, trabajar,
a veces cuando el pueblo tenía situaciones calamitosas, vivir la calamidad de todo el mundo pacientemente, pero eso sí, porque no tenían seguridades humanas, ponían su confianza en Dios. Eran los que más oraban, los que acudían humildes a arrodillarse en las bancas de una iglesia como la nuestra, mejor dicho. Estoy haciendo posturas, pues, trayendo al presente lo que fue en el pasado. No había templos, por supuesto, como los nuestros, pero serían los que hoy vienen humildemente a postrarse ante el Señor, se arrodillan en una banca, piden lo que necesitan para cada día, en fin, los que entienden el Padre Nuestro existencialmente. Los pobres, entonces, eran esa clase que podía, porque no tenía amarres ni cosas extrañas, podía seguir a Jesús, seguramente no todos los días, eso no es lo que dice el Evangelio, pero cuando podían congregarse, lo seguían con gusto, lo escuchaban con gusto. Ellos encontraron que Jesús los trataba de una manera distinta. Cuando se acercaban a él, actuaba como un maestro que, por lo que se ve en el Evangelio de Marcos y en los otros, pero en Marcos clarísimamente, era un maestro que tenía una autoridad distinta, que era la autoridad de quien conoce la palabra y de quien vive de ella y quien ama y rodea de misericordia a todos. Por eso alrededor de Jesús se hacían grupos tan especiales, ¿no? De pobres, de enfermos, en fin, de todos los que tenían necesidades. Los pobres en el espíritu, cuando uno con los ojos de la imaginación ve a Jesús predicándole a esa multitud, son entonces aquellos que no solamente viven la pobreza como una fatalidad, sino que asimilan lo bueno de ella. No son los pobres en el bolsillo, sino los pobres en el espíritu, los que son dichosos. ¿Y qué es lo que hay que asimilar de todas esas situaciones que viven ellos? Pues vean, la certeza de, por ejemplo, que hoy estamos vivos, hoy nos estamos escuchando porque Dios es bueno y misericordioso. Claro. El espíritu del pobre dice que hoy estamos vivos porque Dios así lo ha permitido. Porque en una historia breve o larga, tanto ustedes como yo hemos sido salvados de muchas cosas y Dios ha querido que estemos aquí. ¿A cuántos de ustedes que hoy me escuchan no podríamos pedirles un testimonio que darían seguramente con gusto de las pobrezas, aún materiales, por las que han pasado y de cómo Dios en esos momentos no los dejó morir de hambre? Pero más, cómo Dios en este momento les muestra que Él ha conducido su historia personal para ponerlos aquí donde están y para que comiencen a vivir una vida nueva. Pues esos son los pobres. Los pobres y los que asimilan el espíritu de la pobreza son entonces los que dependen de Dios para todo. No importa que sean cosas chiquitas, no importa que sean científicos. Hoy en día se ha vuelto de moda en algunas columnas de algún periódico que trato de leer para estar actualizado, decir que porque somos científicos no se necesita Dios ni la intervención divina. Eso, además de ser ridículo, porque mezcla órdenes de pensamiento, el orden científico con el orden de la sabiduría profunda, pues muestra que las personas tienen un proyecto, ¿no? Una agenda para, con sus escritos, comenzar a demoler los fundamentos de la fe de las personas, que no son racionales, que son sobre todo experiencia de la palabra que se escucha y del corazón que se ilumina. Los que tienen espíritu de pobres, los que asimilan como espíritu propio la pobreza, son los que saben que Dios es el creador del mundo y que nosotros somos criaturas. No hay más pobreza que esa. Saber que Dios es creador y que yo soy criatura y que por lo tanto yo dependo del creador. Una de las cosas más delicadas del mundo contemporáneo es que ya no quiere depender de nadie, pero eso es secundario porque lo peor de todo es que no quieren depender del creador.
Algunos ni siquiera con la evidencia biológica aceptan su condición sexual. Algunos ni siquiera con la claridad del mandamiento no matar hacen juegos mentales para justificar o autojustificarse en el crimen de niños no nacidos. En fin, vemos que muchos han querido vivir y están viviendo hoy una vida en la que explícita o implícitamente Dios ya no cuenta. Dios no es Dios. Pero el pobre de espíritu, o el que tiene la pobreza asimilada, el que ha asimilado los valores de la pobreza evangélica, sabe que Dios es el creador, que dependemos de Él en todo momento y para todo, el aire que respiramos, los alimentos que recibimos, la historia misma que se desarrolla en la presencia de Dios, aunque Él no está interviniendo en cada momento, es una historia que Él sabe cómo conducir por los caminos de nuestra libertad hasta su glorificación plena. En fin, los pobres en el espíritu saben que Dios ve por sus necesidades. Lo veremos cuando lleguemos al capítulo 6 del Evangelio, de este mismo Evangelio de San Mateo, y ustedes verán cómo nos enseña el Señor que Dios nos cuida. Pero también son los que saben vivir en serenidad y paz los acontecimientos y todo lo que ocurre a su lado. Son los que viven una religiosidad pura y sin tacha, como entre otras cosas nos dirá la sexta bienaventuranza. Pero son ellos, ¿no? Los pobres de espíritu son los que gozan con Dios, gozan con sus cosas, se alegran con lo que es inmediato, sencillo, con lo que todos los días tienen a su mano. Por eso de ellos es el reino de los cielos. Ellos viven como súbditos de Dios y no les da pena. Ellos viven tranquilos y contentos en todo eso. Entonces, para comenzar a concluir un poco lo de esta bienaventuranza, que como les digo, podría ocuparnos muchísimo tiempo de comentarios, de explicaciones, pues vean, la primera bienaventuranza es como la presentación del primer mandamiento. Fíjense muy bien, en el Éxodo, el primer mandamiento viene dicho de esta manera: no tendrás otros dioses frente a mí. Y después viene la aplicación de eso, en concreto, no hacer estatuas, no imágenes de santos, eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia, sino no hacer estatuas de cosas que se digan que son Dios, esos son los ídolos. Por ejemplo, si uno hace un solecito de oro y dice que ese es Dios, o una rana de oro y dice que ese es Dios, o una piedra esculpida y dice que eso es Dios. No. Pero no hacerse imágenes. Eso es el primer mandamiento en el libro del Éxodo. Pasando los años, en el libro del Deuteronomio, el primer mandamiento se dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el catecismo de la Iglesia, para hacer la síntesis, dice algo verdaderamente iluminado por su sencillez y por su claridad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Eso incluye las otras enseñanzas de Jesús que debemos postergar hasta los afectos más valiosos de nuestra existencia, que debemos hacer todo lo posible por vivir en el espíritu de los hijos de Dios. En fin, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros lo sabemos de memoria, pero a veces no miramos las cosas que están ocupando nuestra capacidad de amar y que amamos igual, de pronto más, de pronto un poquito menos que a Dios. Pero el mandamiento es radical, sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando, para caer en el texto de la primera bienaventuranza, tratamos de captar lo que es esta pobreza, la que nos hace dichosos, pues es la pobreza de todas las cosas. Cuando nuestro corazón aprende primero a despojarse, que eso duele, a despojarse del propio yo, de sus pasiones, de sus desórdenes, que eso es empobrecerse, comienza a ser libre. Pero cuando también comienza a regalar, a dar, a compartir, cuando las cosas no ocupan el centro de nuestras atenciones,
pues entonces sí que la vida se vuelve bonita. Los pobres de espíritu saben repartir lo que tienen. La viudita del Evangelio es un ejemplo de la pobreza de espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios como el Padre y el Espíritu Santo, se vino a compartir entre nosotros una vida de sencillez y pobreza, que quiso nacer en una pesebrera para mostrarnos su infinita cercanía, que quiso vivir pobre y entre los pobres, que murió despojado de todo, hasta de sus vestiduras, en la cruz. Es el retrato, mejor dicho, es la imagen que tenemos que mirar para tratar de asimilar lo que es la pobreza. En este momento quisiera que me acompañen, aún sabiendo que hay muchas otras cosas que podemos decir sobre la bendita pobreza. Quisiera que me acompañen con lo que es propiamente un coloquio. Mientras les hablo, recuerden que les pedí poner ante sus ojos la escena del monte y a Jesús allí como maestro. Pues vayan poniéndose otra vez, si quieren, con sus ojos cerrados, en la presencia de Jesús, el Señor. Y ustedes son uno de aquellos que escucha esta palabra. Dichosos ustedes si alcanzan a asimilar el espíritu de los que, porque son pobres, dependen solo de Dios. De ustedes es el reino de los cielos. Y hablen ahora con Jesús. Díganle, por favor, que este es el coloquio. Señor Jesús, a ti, que eres el modelo de toda pobreza, que eres el Hijo único del Padre y te has querido hacer Hijo del Hombre para mostrarnos tu cercanía. A ti me ofrezco y me dedico. A ti quiero contemplarte. He oído de tus labios esta palabra y quiero asimilar lo que tú me pides que asimile. Quiero amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Y quiero amar al prójimo como a mí mismo y repartir mis bienes en la medida de lo posible y de lo que es prudente con los que me rodean, mis bienes espirituales e intelectuales, mis bienes de personalidad, de carismas, todos los bienes de los que tú me has dotado como persona humana, pero también mis bienes materiales. Quiero pedirte que nunca sea yo ni soberbio, ni fanfarrón, ni codicioso, y que en la administración de los bienes de este mundo tenga la conciencia de que todo lo he recibido de ti y de que por lo tanto nada es mío, todo es tuyo. Señor Jesucristo, enséñame la bendita pobreza, enséñame a vivir como tú, enséñame a vivir como tu Santísima Madre y como los santos, de tal manera que encuentre mi alegría también en esta tierra, perteneciendo completamente a tu reino de amor. Y si con estas palabras u otras parecidas, ustedes, después de que clausuremos nuestra conversación, nuestro coloquio por este medio, siguen hablándole a Jesús, sobre todo si siguen tratando de contemplar las escenas de Jesús con los pobres y de valorar los sentimientos de los pobres por Jesús y por el Padre, entonces ustedes entrarán en la dinámica verdadera y profunda de estos coloquios. Volveremos sobre la pobreza en algunos programas cuando repasemos, como ya les dije, el capítulo 6 de este mismo Evangelio. Por ahora, quisiera dejarles unos minutos, si ustedes tienen a bien y quieren hacerlo, para que me presenten, si las tienen, algunas preguntas. Si no, estén muy tranquilos. Y por supuesto que al tratar de interpretar las bienaventuranzas y de aplicarlas a nuestra vida, por favor nunca olviden a la Santísima Virgen María.
y contemplando también su presencia tan bella en las páginas de la Biblia, discretísima pero completísima también, pues entonces vean cómo ella es el modelo, el ideal de todo cristiano, y que precisamente lo es porque vivió sobre las huellas de su Hijo. Esta primera bienaventuranza las encierra todas, y esta primera bienaventuranza de verdad nos abre caminos de mucha felicidad. Yo quiero dejarlos con esta consideración hasta dentro de 8 días y pedirles el favor que hagan alguna experiencia de pobreza evangélica. Hagan una experiencia concreta, ustedes mismos impóngansela o propóngansela y háganlo esta semana y evaluamos, porque seguramente encontrarán que no hay más alegría que darle a Dios lo que le corresponde en tiempo, en trabajo, en dinero, a Dios. Nuestras ofrendas en las parroquias siempre hacen falta. Y darle al prójimo lo que corresponde, nuestra sonrisa, nuestra acogida y las obras de caridad, las obras de misericordia que siempre hemos privilegiado. Así nuestros coloquios espirituales tendrán mucho fruto, tendrán un espacio para que encontremos a Dios y hablemos con Él, y tendrán un compromiso de vida que debería hacer que nuestra vida sea cada vez más de discípulos que caminan sobre las huellas del Señor, sobre las huellas del Maestro. Que sea Él quien los bendiga, mientras yo de corazón, con mucho cariño, imparto a todos ustedes mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Coloquios espirituales, el sermón de la montaña y la formación de los cristianos adultos. Cristovisión.